Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos vean, ¿verdad? Estamos aquí nuevamente con los amigos de Akin Pech en estas charlas continuas de aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las estrategias en el manejo ortodóntico del paciente clase 3. Yo soy el doctor Jordán Sol. Como ustedes saben, pues estamos aquí todos los meses compartiendo un poco de información clínica, información de lo que hacemos día a día y de lo que compartimos, todo basado pues en artículos y en nuestra experiencia clínica. Y vamos a hablar un poquito sobre el manejo específico del paciente clase 3. Sabemos que los pacientes quirúrgicos pueden venir en diferentes escenarios clínicos, ¿verdad? Están los pacientes quirúrgicos clase 3, cuando hay esas discrepancias sagitales tan severas donde la mandíbula está mucho más adelante que el maxilar. Están los pacientes quirúrgicos verticales de mordillas abiertas o mordillas profundas o sonrisas gingivales muy severas. Y están los pacientes quirúrgicos clase 2. Aquí tienen un código QR que pueden escanear un poco sobre esta introducción al manejo en sí del paciente quirúrgico. Hablando directamente del tema que nos trae hoy aquí, que son los pacientes clase 3, pues tenemos que establecer bien esas características clínicas y vamos a estar hablando un poquito sobre esas características clínicas específicas de cada paciente. Evidentemente, pues estos pacientes vienen acompañados usualmente con una mordida cruzada anterior, una sobreextrusión de los dientes anteroinferiores, por eso falta de contacto en la parte anterior, una relación clase 3 canina bastante severa, una desoclusión de los molares superiores o de los últimos molares superiores por esa misma mesioclusión. Y todas estas características nos van a dar a nosotros, nos van a partir, digamos, nos van a dar un punto de partida para establecer estrategias en el manejo o la preparación, desde el punto de vista de bondeo, desde el punto de vista de manejo y biomecánica. Pues usualmente estos pacientes vienen acompañados, pueden venir acompañados sí o no de asimetrías faciales, usualmente vienen con un perfil bastante cóncavo y son situaciones clínicas y características clínicas que nos van a guiar a nosotros mucho en la toma de decisiones cuando estamos pensando en camuflar o básicamente preparar, y de eso pues también vamos a profundizar un poquito más adelante. Este es un paciente clase 3 de inicio a fin. Inició pues con todas las características esqueletales severas, ¿verdad? Una NB bastante importante, los dientes inferiores retroclinados, los dientes superiores proclinados, ese perfil cóncavo, ese escalón labial negativo, esa sobreextrusión de los dientes anteroinferiores. Se preparó, evidentemente, se llevaron los dientes más a sus bases óseas, se trabajó la parte vertical y posteriormente pues llevó su fase quirúrgica y la finalización ortodóntica. Entonces, para nosotros establecer estrategias en los pacientes quirúrgicos en general, esto aplica para todos los escenarios, tanto clase 3, clase 2, mordillas abiertas, debemos llevar un plan específico desde la parte prequirúrgica, o sea, antes de nosotros llevarlo a cirugía, incluso a veces antes de colocarle brackets, la parte quirúrgica, el postquirúrgico y la retención. Para ello, yo he establecido, digamos que en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que es donde yo pertenezco y doy clases, hemos establecido lo que llamamos mandamientos, mandamientos para la preparación ortodóntico al paciente quirúrgico. Esos mandamientos se pueden dividir en etapas clínicas, pero básicamente son 20, son estos 20: el diagnóstico, la interconsulta, planificación, información y visualización, el método ideal de obtención de espacio, las consideraciones de bondeo, la descompensación dental, las extracciones de los terceros molares, las biomecánicas como los elásticos inversos, la toma de modelos, los desgastes selectivos, la coordinación de arcos individualmente, lograr el tripodismo, modelos finales para el cirujano, medios de fijación, supervisión del vector de los elásticos, radiografía postquirúrgica para la planificación, rebondeo o reproducción del arco final, detallado y retención. Estos 20 mandamientos los podemos establecer en un pretratamiento, que es cuando estamos recibiendo apenas al paciente, ese diagnóstico que es vital y fundamental en todos los casos, para poder hacer una buena interconsulta con el cirujano maxilofacial y saber qué tipo de cirugía van a realizarle al paciente. En los casos de clase 3, si van a avanzar en maxilar, si solamente van a retroceder la mandíbula. Hay que informarle al paciente de esta descompensación que va a sufrir y se va a aseverar su maloclusión. Hay que tener un buen método de obtención de espacio. Vamos a hablar ahorita un poquito más profundo de eso, de la necesidad de espacio en los pacientes clase 3 y pues obtener un método ideal. Ya una vez que nosotros empezamos con nuestros braquecitos, vienen otros puntos como las consideraciones de bondeo, que son muy importantes, sobre todo en estos pacientes clase 3, para ejercer justamente esa descompensación dental, una extracción de los terceros molares oportuna,
tenemos que mandar a extraer, sobre todo cuando van a operar mandíbula, esos terceros molares por lo menos de 4 a 6 meses antes de la cirugía para evitar problemas en cuanto a la cicatrización y fracturas indeseadas a ese nivel. Tenemos que determinar también el punto inicial de la toma de modelos, que son los que nos van a dar los parámetros clínicos para el trabajo mensual en la consulta, una vez que nosotros culminamos esa etapa de alineación y nivelación, para empezar a implementar biomecánicas como los elásticos inversos, los desgastes selectivos, la coordinación de los arcos a través de dobleces, lograr ese tripodismo, que son dos contactos posteriores y uno anterior, y por supuesto, pues tomar los modelos que le vamos a llevar al cirujano. Ya viene la parte quirúrgica, básicamente, donde tenemos que establecer esos medios de fijación, ya sea a través de los vástagos crimpados en los arcos o los microtornillos. Hay que supervisar una vez que el paciente es operado ese vector de elásticos que le dejan, que también es importante para evitar recidivas. Ya una vez que recibimos el paciente, pues muchas veces tenemos que hacer un rebondeo, tenemos que trabajar el detallado y la retención es muy importante. El ortodoncista mueve los dientes, el cirujano corrige la parte esqueletal, la parte ósea, pero nadie trabaja los músculos. Por lo tanto, los músculos hay que trabajarlos a través de la retención dental, a través de la retención esquelética y la retención miofuncional, que usualmente la manejamos y la trabajamos con los aparatologías mayores, combinadas pues con aparatología ya sea retenedor fijo o acetatos que nos ayuden a controlar la parte dental. Específicamente en los pacientes clase 3, pues nosotros tenemos que establecer un diagnóstico que nos guía a que realmente es un paciente que va a una cirugía y por lo tanto tenemos que establecer bien las características de este paciente, que generalmente pues tiene un perfil cóncavo, una mordida cruzada anterior, una mesioclusión importante, una desoclusión de los molares superiores, una sobreextrusión de los dientes anteroinferiores. Pero hay límites biológicos que yo tengo que evaluar para determinar realmente si es un paciente quirúrgico o si es un paciente que tiene posibilidad de camuflaje. Y justamente parte de esos límites biológicos es la oclusión, esas características clínicas que nos va a dar tanto la parte facial, funcional y dental. Pero dentalmente podemos establecer mucho esos límites biológicos que nosotros tenemos para determinar si un paciente puede ser sometido a un camuflaje o a una simetría. Estas fotitos que se muestran aquí, pues evidentemente es un paciente quirúrgico, ni siquiera estamos viendo la radiografía en estos modelos y ya podemos observar esa retroclinación severa de los dientes anteroinferiores porque ellos pues siempre en función de buscar ese contacto, los inferiores se van hacia atrás, los superiores se van hacia adelante. Mientras más retroclinados estén los inferiores, menos posibilidad de camuflaje pues vamos a tener. Mientras más proclinados estén los superiores, también menos posibilidad de camuflaje nosotros vamos a tener. Hay que establecer bien la diferencia en lo que es un camuflaje dental, que es cuando nosotros a través de extracciones o manejo de espacio o microtornillos podemos llevar más los dientes de abajo hacia atrás, retroclinándolos aún más y podemos proclinar un poco más los dientes superiores para poder hacer ese descruce de la mordida y poder hacer esa compensación dental a un problema esqueletal que no debería ser severo. Generalmente un camuflaje se puede establecer en problemas sagitales o esqueletales leves a moderados. Los moderados están como en la línea, en borderline, pero pues dependiendo de muchas otras características. Y en un camuflaje, pues llevamos los dientes a sus límites biológicos. Por lo tanto, hay que establecer bien todo ese límite de corticales que tenemos disponibles para moverlo. Por el contrario, en una preparación quirúrgica, pues vamos a llevar los dientes a sus bases óseas, vamos a exacerbar la maloclusión, vamos a exacerbar el overjet. Si los dientes estaban retroclinados, lo más probable es que los inferiores los vamos a proclinar. Los en superior es donde generalmente el paciente clase 3 tiene esa necesidad de espacio, donde a veces tenemos que hacer incluso extracciones en superior para poder compensar esa proclinación o colocar microtornillos en cresta infracigomática y llevar todo hacia atrás. Entonces, una de las consideraciones principales para la toma de decisiones en pacientes clase 3 son la inclinación de los incisivos. Sabemos que un paciente clase 3 usualmente está compensado. Los incisivos inferiores están retroclinados y los incisivos superiores están proclinados. Mientras más retroclinados estén los inferiores y más proclinados estén los superiores, menos posibilidad de camuflaje vamos a tener. Tenemos un escenario de mordida cruzada donde los inferiores estén proclinados y los superiores estén retroclinados, sería un escenario maravilloso para pensar nosotros en un camuflaje dental. Por lo tanto, pues es muy importante estos análisis de radiografía lateral, de tomografía, las corticales, la consideración de las corticales, tanto vestibular como lingual,
también son básicas porque pues son los límites biológicos que nosotros vamos a tener para poder llevar un diente hacia adelante o hacia atrás. Porque los dientes se mueven fácilmente. Lo más fácil en ortodoncia es mover los dientes. Lo realmente difícil en ortodoncia es no mover los dientes o moverlos a un lugar donde realmente estén desprovistos de soporte. Por lo tanto, tenemos que evaluar las corticales, vestibulares y linguales o palatinas de los dientes para saber realmente qué límites nosotros tenemos para poder ejercer una descompensación o un camuflaje. La relación canina nos dice mucho. Muchas veces en esta pseudo clase 3, cuando hubo un problema pues, en el desarrollo que se estableció esa mordida cruzada, como en la foto de arriba, pero vemos una clase 1 canina espectacular, donde evidentemente tenemos que valorar que no haya discrepancias en el número de los dientes, ¿verdad? Que todos los dientes estén completitos. Pudiésemos nosotros clasificar en un pronóstico bueno un paciente que tenga una clase 1 canina, una discrepancia anterior, muy probablemente es un paciente que va a poder ser manejado bajo camuflaje. Sabemos que teóricamente la relación clase 3 canina es cuando de la vertiente distal del canino inferior hay más de 3 milímetros con respecto a la vertiente mesial del canino superior. Entonces, mientras más severa esté esta discrepancia de clase 3, más necesidad de espacio vamos nosotros a tener en ambas arcadas y más se acerca un paciente con una discrepancia de relación canina muy severa al procedimiento ortodóntico quirúrgico. El perfil también es muy importante. Muchas veces cuando no detectamos que un paciente realmente tiene una alteración esqueletal severa, ya nada más viendo la parte facial, podemos darnos una idea si este paciente puede ser manejado o no con un camuflaje. Estos dos pacientes que aparecen ahí en la imagen, ambos son clase 3, ambos tienen mordida cruzada, ambos tienen relaciones caninas clase 3. Uno está mucho más hacia el camuflaje, que es evidentemente el primer paciente, y el otro evidentemente, ya cuando detectamos esa hipoplasia del tercio medio, esa concavidad tan severa del perfil, allí pues casi siempre la decisión es ortodóntico-quirúrgica, pues tenemos que hacer establecer esa corrección dentoesqueletal. La obtención de espacio es fundamental también, es muy importante. Usualmente, en un paciente de camuflaje, la necesidad de espacio es tan inferior para poder llevar los dientes abajo hacia atrás. En un paciente quirúrgico, en un paciente que va a ser trabajado quirúrgicamente, la necesidad de espacio está en superior, es donde más nosotros usualmente en la mayoría de los casos tenemos que hacer o extracciones o tenemos que colocar tornillos en cresta infraradigomática o tenemos que tener algún método de distalización superior para poder llevar los dientes a sus bases óseas y poder descompensar. Es importante avisarle al paciente ese deterioro facial que va a sucederle en ese proceso de descompensación, porque justamente los dientes están compensados, nosotros los vamos a descompensar, por lo tanto su carita se va a exacerbar. En los pacientes clase 3, como les decía, usualmente los métodos de obtención de espacio son protocolos de extracciones, usualmente tienen mayor necesidad de dientes superiores. Cuando hay apiñamiento severo, tanto en superior como inferior, pues, generalmente nos vamos más hacia adelante en la parte superior, haciendo extracciones de primeros premolares superiores y segundos premolares inferiores. Es una estrategia bastante válida para establecer esta descompensación cuando hay apiñamiento severo en ambas arcadas. En algunos escenarios clínicos solamente sacamos dientes en superior cuando queremos básicamente llevar y generar exacerbar ese overjet o corregir esa proclinación severa. También lo podemos manejar con microtornillos en cresta infracigomática, haciendo extracciones en los terceros molares y llevando los dientes hacia atrás. En cuanto a las consideraciones de bondeo, vamos a hablar específicamente de los pacientes clase 3. Siempre que nosotros vamos a trabajar ya, el paciente está diagnosticado, es un paciente quirúrgico, tiene las características claves de un paciente quirúrgico, que es la sobreextrusión de los molares posteriores, superiores, la sobreextrusión de los dientes anteroinferiores, una severa retroclinación de los dientes inferiores y una severa proclinación de los dientes superiores. En cuanto a estas consideraciones, siempre nosotros cuando vamos a trabajar un paciente de clase 3, la primera arcada que nosotros vamos a bondear, esas son las características que les había nombrado ahorita, que es la mordida cruzada anterior, segundo molar superior caído, sobreerucción de los anteriores, una curva de spin muy acentuada, premolares superiores ocluyendo con el primer molar inferior y los inferiores retroclinados y los superiores proclinados. En base a estas características, lo primero que tenemos que hacer como consideración de bondeo de un paciente clase 3
que va a ser sometido quirúrgicamente, primero tenemos que bondear la arcada inferior. No podemos correr el riesgo de repente colocar brackets arriba, que generalmente es donde está la mayor necesidad de espacio, proclinar esos dientes, procurar quizás o generar una un contacto, una mordida borde a borde, cosa que no nos conviene. Primero tenemos que empezar el arco principal, que es el arco inferior, tener pues nuestra estrategia de bondeo inicial. Esos braquecitos que nosotros vamos a colocar en inferior como consideración a un futuro proceso quirúrgico, tenemos que colocar los punto 5 más gingival. Esto no es una estrategia vertical de bondeo de que vamos a generar intrusión o extrusión de un lado o de otro, no. Esto es en función de colocar los brackets más hacia gingival, de manera que cuando nosotros hagamos ese descruce quirúrgico de los dos arcos, no haya la menor probabilidad de interferencias interoclusales en el descruce quirúrgico de la mordida. Por lo tanto, los brackets en general, todos los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, de acuerdo a la posición inicial que yo usualmente los coloque, los voy a colocar punto 5 más gingival en general. Generalmente colocamos topes cuando ya vamos a pasar al bondeo superior para generar una pequeña desoclusión, no tener contacto en la cara vestibular del incisivo superior. Tenemos que colocar el tubo del 7, que generalmente es el tubo que está, el molar que está sobreextruido, que está caído, como estrategia de bondeo, aquí sí como una estrategia de bondeo vertical. Tenemos que colocar ese tubito un poco más incisal o oclusal, realmente aquí oclusal a nivel de los molares, y combinamos colocando tubos convertibles en 6, tubos bondeables en 7. Todavía hay muchos cirujanos que exigen las bandas, ya las bandas están mucho en desuso, sobre todo en pacientes quirúrgicos. Hemos operado, mandado a operar muchísimos pacientes ya con aparatología bondeable, es muy buena la adhesión, siempre y cuando tomando las consideraciones, tubos en 6 convertibles, tubos en 7 un poco más oclusal. Muchas veces cuando la necesidad de espacio arriba o la necesidad de retroclinación es importante, pero no podemos de repente por las características del paciente hacer extracciones o colocar microtornillos y queremos controlar un poco la inclinación de los superiores, podemos hacer el flipping de los 4 dientes ante los superiores. ¿Qué quiere decir eso? Invertirlos completamente para cambiarles el torque. Usualmente trabajamos con brackets preajustados de torque positivo en la parte anterior. Haciendo el flipping de estos brackets vamos a imprimir un torque negativo y nos va a ayudar justo a esa retroclinación. Esto solo en escenarios donde no tengamos un método de obtención de espacio eficiente, llámese extracciones o llámese microtornillos. Ahí vemos, y eso es pues lo que queremos lograr, la proclinación de los inferiores, el control vertical, la retroclinación de los superiores. Y siempre, siempre, porque tenemos que controlar que esa proclinación superior no se exacerbe más, siempre debemos manejar el cinchado en el arco superior. Esto es para pacientes clase 2, pues que ya no nos viene al tema. En cuanto a la descompensación de los pacientes clase 3, pues en esa descompensación nosotros vamos usualmente por esa retroclinación inferior, esa proclinación superior, tenemos que llevar los inferiores más hacia adelante, los superiores más hacia atrás, lograr ese tripodismo y usualmente vamos a exacerbar esa maloclusión, vamos a aumentar esa relación negativa de overjet negativo, por lo tanto el paciente se va a agravar, por lo tanto al paciente pues hay que indicarle. Es muy importante siempre mandar a hacer las extracciones de los terceros molares mucho antes de la cirugía, preferiblemente de 4 o 6 meses antes de la cirugía. Recordemos que dependiendo del tipo de cirugía que le vayan a hacer a nuestro paciente, estas zonas retromolares sobre todo, muy probablemente van a ser zonas de corte quirúrgico, donde no debe haber procesos de cicatrización o procesos de que todavía se esté regenerando un alveolo de un tercer molar recientemente extraído. Como biomecánicas, pues tenemos los elásticos inversos en pacientes clase 3. En el caso de los pacientes clase 3, los elásticos inversos serían elásticos clase 2. ¿Por qué elásticos clase 2? Porque justamente nos buscan lo que queremos. Queremos retroclinación superior, queremos proclinación inferior. Es justamente el resultado de estos elásticos. Queremos exacerbar esa maloclusión. Queremos exacerbar esa mordida cruzada anterior y preparar los arcos transversalmente para la intervención del cirujano. Aquí vemos otro caso de elásticos inversos, donde ya tenemos un buen overjet negativo, donde tenemos buena inclinación de los dientes superiores, donde nos estamos apoyando en esos elásticos clase 2, en este paciente clase 3 severo.
Ya la indicación de que sean cortos, largos, pues ya va a depender del paciente. Largos serían de laterales superiores a segundos molares inferiores, cortos, como lo estamos viendo aquí, de caninos a primeros molares inferiores. La toma de modelos es muy importante. La toma de modelos la vamos a iniciar ya cuando hayamos completado la alineación, usualmente la alineación y la nivelación. Usualmente en arcos de NITI 16 por 22 podemos empezar a hacer esta toma de modelos. Esta toma de modelos nos dará el paso a paso para seguir avanzando en las consultas, cómo estamos verticalmente, cómo estamos transversalmente. Tenemos que empezar a buscar ese acople en los tres planos del espacio y ya una vez que los empezamos a tomar, se recomiendan tomarlos cada 2 o 3 meses o cada 2 o 3 consultas. Muchas veces estos pacientes tienen algunas cúspides por esa maloclusión que tienen de nacimiento, que nunca han funcionado adecuadamente. Tienen cúspides sin desgastes naturales, usualmente a nivel de los premolares y molares. Tenemos que identificar esos contactos cuspídeos irregulares por este no desgaste natural de estas cúspides, identificarlo en el modelo, hacer estos desgastes selectivos en el modelo, hacer nuestro acople oclusal y ya luego hacer estos suavizados directamente en la boca del paciente. La coordinación transversal es muy importante. Esto lo vamos a hacer a través de nuestros arcos, según la necesidad. Puede que en un arco inferior nosotros tengamos que generar una sobreexpansión y en un arco superior pues, tengamos que generar un colapso. Recordemos que esto va a depender de cada caso en particular para nosotros poder lograr ese acople, ese tripodismo, que básicamente son dos contactos estables en posterior más un contacto en anterior. En este punto, una vez que nosotros marcamos bien nuestros modelos, que ahorita les voy a dar las recomendaciones de cómo deben ser los modelos para el cirujano. Deben tener marcadas las líneas medias dentales superiores, línea media dental inferior, relación canina, relación molar. Debe tener enumerado los dientes. Muchas veces estos pacientes pueden tener alteraciones de número, de tamaño, de forma, y es importante pues establecer estas relaciones para que cuando analicemos y estudiemos los modelos estemos bien en onda con nuestro paciente para poderlo manejar. Así deben estar unos modelos prequirúrgicos para el cirujano, bien acoplados, dos contactos posteriores, un contacto anterior. Aquí el cirujano pues ya da la luz verde que vamos a operar. Generalmente unas 2 semanas antes o una semana antes de la operación tenemos que nosotros aplicar nuestros medios de fijación. Usualmente lo hacemos a través de vástagos quirúrgicos que colocamos en todos los espacios interproximales de nuestro paciente, colocando un énfasis o una especial atención en los vástagos centrales de línea media, que les podemos colocar blockout o le podemos teñir resina convencional, resina fluida con Sharpie azul. Siempre es importante que pues sea un color que resalte en la sangre porque pues esta referencia, línea media, va a ayudar un poco también a los cirujanos a la percepción al momento de la cirugía porque pues es muy importante esas referencias, perdón, esas referencias de línea media para la fijación de los maxilares. Usualmente, pues estos medios de fijación los colocamos con estas pinzas para crimpar. Hay vástagos cortos, vástagos largos. A mí particularmente me gusta utilizar muchos vástagos cortos en toda la arcada, vástagos largos en la parte de las líneas medias. Aunado a eso, la colocación del block-up o la resina pintada. Una vez que ya el paciente es operado y el cirujano al mes o a los 2 meses da la luz verde para nosotros poderlo atender, tenemos que tomarle una panorámica, ver qué tantos dobleces tenía ese paciente en su preparación quirúrgica o si no tenía paciente, porque pues esos arcos que tienen los vástagos se desechan, se quitan y tenemos que hacer la reproducción de los dobleces o tenemos que hacer el rebondeo del paciente para colocar ya arcos limpios, rectos y empezar nuestra etapa de detallado. Una vez que ya nosotros detallamos a nuestro paciente, que lo organizamos en sentido transversal, vertical, sagital, máxima intercuspidación, tenemos que establecer la retención. La retención es una etapa más del tratamiento de ortodoncia, es una etapa más pasiva, pero en los pacientes quirúrgicos hay que tener especial cuidado en la retención. Vamos a tener una retención dental, que es la que está basada a través del retenedor fijo. Hay una retención esquelética por esa fijación de placas y tornillos que nos están haciendo los cirujanos. Dentalmente nosotros vamos a fijar con retenedor fijo y retenedores removibles como los que vemos aquí en esta fotografía, que son retenedores de tipo de acetato, pero allí ya estoy reteniendo mis dientes
que movió el ortodoncista, que movimos nosotros, el cirujano está reteniendo sus huesos, pero los músculos hay que entrenarlos. Recordemos que nuestros pacientes han estado en una posición de maloclusión por muchos años. Esos músculos están adecuados a esa maloclusión inicial. Muchas veces esas maloclusiones están acompañadas de asimetrías, tenemos discrepancias laterales, o sea, hay músculos que nos van a guiar la oclusión más hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a cómo esté esa oclusión original. Por lo tanto, debemos también tener un entrenamiento miofuncional. Este entrenamiento miofuncional la establecemos a través de la retención miofuncional y esa retención muscular y funcional la hacemos a través de los aparatos miofuncionales tipo Myobrace que conseguimos allí, por supuesto, son distribuidores principales los amigos de Akin Patch. Hay diferentes tipos, diferentes aparatos para diferentes etapas. Usualmente, como son pacientes ya adultos que son operados, son muy factibles el uso del B1, de la 1, aparatos miofuncionales que se adecúen, que sean compatibles con retenedores fijos y retenedores removibles, en este caso los acetatos, que el paciente que puede usar al mismo tiempo. La indicación, como toda aparatología miofuncional, es el uso de 1 hora al día y toda la noche. Incluso durante el uso de la noche, el aparato se lo puede colocar y es compatible con su aparato de retención removible, en este caso acetatos, y es compatible, por supuesto, con los aparatos, con los retenedores fijos. Por lo tanto, hay que entrenar al paciente miofuncionalmente y hay que tener retención esquelética, dental y por supuesto muchas veces de acuerdo a la disfunción muscular, lingual, labial que tenga nuestro paciente, pues también puede venir acompañado de ejercicios miofuncionales para complementar esta retención y procurar que nuestro paciente realmente tenga una estabilidad a largo plazo. Ya con esta última parte de la retención, cumplimos un poco todo, sobre todo estos 20 mandamientos, estas 20 estrategias que nosotros trabajamos y establecemos en los pacientes quirúrgicos. Especialmente en los pacientes clase 3, hacemos un énfasis en las estrategias de bondeo, que son muy importantes para esa planificación y para esa visualización del paciente. Siempre bondeando primero la arcada inferior, colocando los brackets en inferior 0.5 más gingivales en general. Ya luego que vamos a colocar los brackets en la arcada superior, colocar nuestro topecito de liberación de esa mordida, colocando los tubos de los segundos molares más oclusales, siempre colocando tubo convertible en 6, tubo bondeable en 7, dependiendo de la mecánica de obtención de espacio que vamos a tener, realizar el flipping de los brackets anteriores, si nos va a convenir un torque negativo, si nos va a convenir un torque positivo. Y a partir de allí, de nuestro bondeo, ya nos va a empezar a establecer una buena planificación de nuestro caso, aplicando nuestras biomecánicas como los elásticos inversos, los desgastes selectivos, la coordinación individual de los arcos, y de esa manera lograr ese tripodismo tan importante. Siempre va a ser el cirujano el que va a dar la luz verde para la preparación, pero el cirujano va a dar esa luz verde cuando tengamos realmente modelos bien establecidos, modelos que transversalmente ocluyan bien, que sagitalmente ocluyan bien, tomando en cuenta referencias de líneas medias, relaciones caninas, relaciones molares finales, de acuerdo si hay algún protocolo de extracciones, establecer cómo van a quedar esas relaciones molares y caninas. No es lo mismo la relación molar final si vamos a hacer extracciones solo en superior, allí nos estableceríamos una relación de clase 2 molar funcional, a si tenemos todos nuestros premolares y pues vamos nuestra visualización es una clase 1 canina y molar completa. Espero que esta información haya sido de su agrado, de información valiosa. Los invito a revisar pues todas las charlas que llevamos y que manejamos acá con los amigos de Akin Patch. Hay una específica de los mandamientos ya directamente enfocados en todos esos mandamientos uno por uno del paciente ortodóntico quirúrgico, un paciente que es un reto en nuestra consulta, pero que pues estamos completamente capacitados para llevarlos, prepararlos y procurar que desde el punto de vista dental tengan un magnífico acople para que ya la corrección esqueletal pues sea también mucho más sencilla para nuestros colegas cirujanos maxilofaciales. Soy el doctor Jordan Sol y estamos a la orden pues para cualquier pregunta, cualquier duda. Estamos pues siempre activos a través de las redes sociales y siempre muy pendientes acá con los amigos de Akin Patch para seguirles llevando información valiosa. Nos vemos en una próxima oportunidad.